Abramos nuestras Biblias, amados hermanos, en el capítulo 37 de Salmos. Salmos capítulo 37. Vamos a leer los primeros 4 versículos. En esta tarde traigo el tema: ¿vale la pena confiar en Dios? Es una pregunta. ¿Vale la pena confiar en Dios? La palabra de Dios dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Amado Padre, hemos leído en esta tarde tu santa palabra, y yo me acerco, Señor, al trono de tu gracia, a pedirte que me ayudes, Señor, para exponerla de una manera, Señor, acorde a tu santa voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dice, estimados hermanos, dije el tema: ¿vale la pena confiar en Dios? A veces he hecho referencia a algunos refranes o dichos, ¿verdad? Que la gente dice, menciona o mencionamos. Hay muchos dichos, y los dichos populares o coloquiales son pequeños, puedo decir, son pequeñas reflexiones que traen grandes mensajes para el diario vivir. Así es de que es necesario prestarles atención. Muchos de ellos tienen bastante conexión con la Biblia, con el mensaje de la Biblia. Les voy a mencionar algunos de los dichos que nosotros mencionamos. Vea, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Y eso tiene, si nosotros leemos allí en 1 Corintios 15:33, si ustedes ven eso, tiene bastante conexión, ¿verdad? También hay otro que dice: no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Son dichos. No hay mal que por bien no venga. La unión hace la fuerza. Y así va. Entonces, yo ahora, son una multitud de dichos que hay. Yo quiero hacer la mención de uno de ellos, y quiero conectar la enseñanza con este dicho también. Y es aquel que dice, el dicho que dice: el que ríe de último, ríe mejor. Así que hay que tener presente ese dicho. Y van a ver por qué es que yo lo traigo a cuenta ahora. El que ríe de último, ríe mejor. Entonces, traigo esto a cuenta, estimados hermanos, que tengamos presente ese dicho: el que ríe de último ríe mejor, porque durante nosotros vivamos en esta tierra, desde ya les voy a decir, no los quiero alegrar, ni quiero alegrar a todo aquel que me escuche a través de este medio. Ninguno que se acerca a Dios va a tener un completo gozo acorde a este mundo en esta tierra. Amén. El que piensa así, que va a traer a muchas personas que enseñan la Biblia y enseñan mentiras, van a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta, como decía nuestra hermana Sonia hace unos momentos. Cada uno va a entregar cuenta de lo que dijo, de lo que hizo acá en esta tierra. Entonces, aquellos que han enseñado mal la palabra de Dios van a dar cuenta también. Entonces, cuando hay muchos ahora que dicen que venga Cristo y que todos sus problemas le van a acabar. Hay que entender, digamos, el contexto bíblico para poder aplicar esa verdad y no emplearlo o asociarlo con ganancias o riquezas, bienestar temporal. Porque muchas personas que son fieles a Dios sufrimos acá en esta tierra y seguiremos sufriendo por el resto de nuestra vida. Sin embargo, amados hermanos,
los que hemos confiado en Cristo podemos sentir la gracia de Dios, el apoyo de Dios, la fuerza de Dios en cada circunstancia adversa. Eso sí lo promete Dios y lo cumple y lo sentimos y lo vivimos. Entonces, traigo esto a cuenta, amados hermanos, del dicho de que el que ríe de último ríe mejor, para evitar frustraciones de aquellos que tal vez han escuchado eso a maestros bíblicos, ¿verdad? Que venga Cristo y todos sus problemas van a terminar. Hay que tener mucho cuidado, porque se refieren pues precisamente a eso, a que todo va a estar bien, que todo va a ser color de rosa. Pero esas enseñanzas, amados hermanos, hay que ponerlas bajo la lupa bíblica, ¿verdad? En este pasaje bíblico vamos a ver algo de lo que les estoy diciendo. También vamos a ver las palabras del Maestro de Maestros, de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, que mencionó en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Acerca de las bienaventuranzas. Y también vamos a ver un poco, así esporádicamente, un poco acerca de la vida de José. Tal vez solo recordarles. En este pasaje bíblico que he leído, amados hermanos, el capítulo 37 del libro de los Salmos, ¿verdad? Es necesario tener en cuenta que es David quien lo está escribiendo. David lo está escribiendo y ya David ya era un hombre mayor, viejo. Ya era un hombre viejo. David ya era un hombre viejo cuando escribe este salmo. Estamos hablando de un hombre lleno de experiencia. Una persona ya mayor, pues ya ha recorrido mucho en la vida y tiene mucho que enseñar a los demás, porque ya ha vivido una vida. Entonces, ustedes pueden observar en el capítulo, Salmo 37, en el versículo 25, donde él dice: viejo, joven fui y he envejecido. Así dice el Salmo, si no me equivoco, el 35 va. Hay 25. Joven fui y he envejecido y no he visto junto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él hace mención a que no es un hombre joven, es un hombre viejo. Es decir, un hombre lleno pues de experiencia. Entonces, y él habla, es decir, David habla de esto, ¿verdad? Vamos a decir, escribe este salmo para combatir un concepto antiguo como nuevo. ¿Cuál era ese concepto? Que todos los justos, todos los que amamos a Dios, todo brilla en esta vida. Que ahí hay riquezas, que ahí hay salud, que todo es color de rosa, ¿verdad? Que todo es risa en la vida cristiana. Era el concepto que tenían antes y que aún sigue viviéndose o creyéndose hoy en día, ¿verdad? Que el que está bien con Dios va a tener todo, pero lo dicen desde la óptica terrenal, que van a haber riquezas, que van a haber, que va a haber un bienestar. Y que el que no tiene esas cosas, decían en aquel tiempo, y parece que hoy lo dicen también, el que no es rico, que el que no tiene bienes en este mundo, es porque algún pecado oculto tiene. Es decir, que no está bien con Dios. Hay que tener bastante cuidado porque esa no es la enseñanza bíblica, ¿verdad? David lo va a explicar acá, ¿verdad? Es bien importante eso. David va a explicar esto de que no todos los justos están bien terrenalmente. No todos los justos. Hay algunos que sí, hay excepciones y Dios los puede bendecir, ¿verdad? Abraham era un hombre rico y podemos mencionar muchos otros en la Biblia. En el Nuevo Testamento también habían ricos y eran gente piadosa, gente que no se deleitaban en las cosas materiales, sino de que se deleitaban en Dios. O sea, que no es que sea malo tener riquezas, no es que sea malo tener bienes de este mundo. Lo que estoy enfatizando es que no es verdad que toda persona justa va a tener riquezas,
¿verdad? Y que el que esté en pecado, entonces va a vivir en pobreza. Eso es lo que estamos combatiendo acá. Por eso es de que acá, estimados hermanos, David explica, y si ustedes han leído este salmo tan lindo, ¿verdad? El Salmo 37, al final David lo que quiere decir es que sigamos esperando en Dios, porque el que ríe de último ríe mejor. Yo puedo decirles eso, ¿va? De que hay que esperar, esa palabra de espera en Dios. Entonces, él hace alusión a esto, hace alusión a la hierba. Vea que la hierba por un tiempo está bien, pero bien bonita, pero ¿qué es lo que pasa? La hierba no es duradera, está por un poco tiempo. Luego, después de estar bien frondosa, bien verde, luego desaparece y está bien quemada. ¿Ve? Y así es la vida de aquellos que no se deleitan en Dios. Muy bien, entremos entonces, estimados hermanos, a esto. Pero repito, traje esto como contexto, ¿para qué? Para decirles eso, de que David lo que quiere es fortalecer a aquella generación que ya vivió, y nos quiere fortalecer hoy en día nosotros. Porque nosotros estamos vivos, y esta palabra de David es viva hoy en día porque es inspirada. La palabra de Dios es viva. Está dando vida todo el tiempo, ¿verdad? Y ahora nos está dando vida a nosotros, nos está dando fuerza, porque sigue siendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios será eterna. La palabra de Dios será eterna, estimados hermanos, porque Dios es eterno. Entonces estos consejos bíblicos no son negociables en un mundo secularizado. La palabra de Dios sigue siendo viva. Entonces David, amados hermanos, explica y desea fortalecer con este salmo a corazones perturbados. Él, como en aquel entonces, hoy en día también pueden haber corazones perturbados. ¿Por qué? Porque no ven las expectativas que ellos tenían de la vida cristiana. Pero hay que entender a fondo lo que es la voluntad de Dios. Hay que conocer su palabra para poder entender la palabra, pues, la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir en parte. Solamente son 4 versículos, porque para poder explicar todo esto, amados hermanos, hay que pasar mucho tiempo, ¿verdad? No sé si el próximo domingo podría continuar, no les prometo, pero yo me lo voy a devorar todo este salmo. Entremos entonces en lo que nos dice David acá en el capítulo 37, en el primer versículo, y dice: no te impacientes. Con esa palabra empieza: no te impacientes. Y la pregunta es: ¿y qué es impacientarse? Impacientarse, según estuve descubriendo, estudiando, hermano, quiere decir sentirse mal. Habla de una ira interna, de una frustración, de una ansiedad, de un malestar interno. Y él dice: no te impacientes, dice, a causa de los malignos. ¿Y quiénes son los malignos? Bueno, ya de todos es conocido, los malignos. Se está refiriendo David aquí a aquella gente que hacen maldades. El maligno es aquel que no teme a Dios. Ese es un maligno. Es todo lo contrario a lo justo. Personas sin temor de Dios. Y lo curioso es que estos que no temen a Dios, que son malignos, prosperan. Ese es el asunto. Y eso es lo que va a entrar David en detalles ahora para aclarar a los que él escribió, y para aclararnos a nosotros hoy en día, que no hay que impacientarnos, no hay que frustrarnos. Y dice allí: ni tengas envidia de los malignos, de los que hacen iniquidad.
Es decir, está hablando ya aquí, amado hermano, de lo que es la envidia. Y ya de todos nosotros, pues, sabemos lo que es, digamos, la envidia. La envidia nace, estimados hermanos, ¿saben cuándo olvidamos? Cuando nace la envidia en el corazón de las personas y en nosotros como creyentes también. La envidia nace cuando olvidamos el final de la historia. Amados hermanos, la vida es como una película, la cual nosotros no sabemos. Dios la sabe ya. Amén. Y según esa película, los justos van a triunfar, mientras los malos van a perecer. Según la película, el diseño de Dios. Que Él se están desarrollando las cosas. Entonces, cuando olvidamos el final de la historia, es precisamente cuando nace la envidia, cuando nos empezamos a comparar con otros, con aquellos que tienen y nosotros no tenemos, ¿verdad? Yo creo que de eso, yo creo que todos nosotros estamos curados, pero hay algunos que no podrían estar curados de los que escuchan, ¿verdad? Que pueden haber aquello. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, nos olvidamos el final que va a tener la historia, de cómo los que sufren acá son los que van a gozar en el más allá. Y aún pueden empezar a gozar acá también. Pero cuando nos olvidamos de esto, entonces puede venir ese sentimiento de envidiar a los otros. Y sigue diciendo allí David, con respecto a estas personas. ¿A quién? Está hablando el destino, el final, el derrotero que van a tener, ¿quiénes? Los malignos. Los malignos son la gente que no teme a Dios, los que no quieren creer en Jesucristo y aún más los rechazan, los que niegan, los que se burlan de Dios, los que se mofan del pueblo de Dios, los malignos. Porque dice en el versículo 2, porque como la hierba, miren, porque como la hierba serán pronto cortados. Sabemos de que la hierba, estimados hermanos, es linda, es bien verdecita, pero al mismo tiempo es temporal. La hierba es temporal, no es permanente la hierba. Y dice allí que como la hierba serán, y allí está esa palabra bien importante, la quiero enfatizar, la palabra pronto, pronto. Ahí está esa palabra pronto. Hay que tener mucho cuidado, estimados hermanos, cuando estudiamos, leemos la Biblia y, digamos, investigar ahora que tenemos tantos recursos. Esa palabra de pronto no es que ya de la noche a la mañana ya van a ser, digamos, castigados. La palabra pronto acá, ¿verdad? Que nos está hablando acá, no siempre quiere decir inmediato. Fíjense bien, la palabra pronto no quiere decir inmediato. La palabra pronto significa seguridad que se va a realizar, quiérase o no. Eso es lo que, digamos, en el contexto bíblico, la palabra pronto, en algunas veces sí, dependiendo del contexto. Pero por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice acerca de las cosas que sucederán, dice allí, pronto. Si ustedes han leído en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, solamente ese versículo quisiera leer, hermano. Dice allí el libro de Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Llevamos más de 2000 años, ¿verdad? Entonces la palabra pronto no siempre quiere decir inmediatez, ¿verdad? Cercanía, sino seguridad que se va a cumplir lo que se dice. Eso va.
Entonces, que es seguro que se realizará lo que se dice desde la perspectiva de Dios. Entonces, el que los malignos serán cortados, esa es una seguridad. Allí dice, porque como la hierba serán pronto cortados. Que serán cortados, tarde o temprano. Y como la hierba verde, se secarán. Entonces, estimados hermanos, como pueden ver ustedes, la prosperidad terrenal puede engañarnos y puede, si nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, puede llegar a frustrarnos el no tener como los otros que tienen. Y es más, aquellos no son temerosos de Dios, sino que son malignos, como dice acá el Salmo. Entonces David, repito, no olvidemos el contexto, está tratando de aclarar y animar a aquellos corazones frustrados porque han empezado a envidiar a los malignos, a los no creyentes que tienen mucho, mientras que ellos no paran de orar y de estarle sirviendo al Señor. Y siempre tienen que andar comprando casi siempre pues en las tiendas más pobres siempre. Y andar manejando tal vez un carro tal vez no muy lujoso. Y no tener esto y no tener aquello. Entonces se pregunta, bueno, ¿y por qué pues? ¿Y cómo es eso? Y que no somos hijos de un Dios rico, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es posible que estemos viviendo así? Y viene una frustración. Y hay envidia porque los otros tienen. Y aquellos no son temerosos de Dios. Son impíos, son malignos. Pero, amados hermanos, no olvidemos que el que ríe de último, ríe mejor, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena servir a Dios? Yo les digo 100% seguro, sí. Vale la pena servir a Dios. Es un claro sí. Porque aquellos, estimados hermanos, que envidian a los malignos, deben de ponerse a pensar en el final de la historia, en el final de la película. ¿Dónde van a parar esta gente? Amados hermanos, aún en medio o con las riquezas, les voy a decir esto, y lo digo no porque yo no tenga, sino que es la realidad. En medio de las riquezas y de todo lo que tiene, están en un llanto, amados hermanos, de frustración, ¿verdad? En un llanto de frustración. No le encuentran sabor a la vida. ¿Cuántos millonarios se han suicidado? Bastantes actores famosos, porque resulta de que la riqueza no lo llena. Tienen aquí bastante. ¿Y por qué vamos a envidiar nosotros a ese tipo de personas? No, amados hermanos. Cristo es el tesoro más grande que todo ser humano debe conseguir en esta vida. Es Cristo la riqueza más grande. Pero esa riqueza no consiste siempre en los bienes terrenales, que sí se pueden tener, ¿verdad? Se pueden tener, pero repito, no estará el deleite de aquellos que lo consigan o que lo han conseguido y que son temerosos de Dios. El deleite de ellos no está en lo que tienen. El deleite de ellos está en Dios. En Dios. Ya les voy a decir por qué esto tiene... Dice acá, vean, antes que se me olvide, deleítate, el versículo 4, me voy a adelantar, después lo voy a explicar. Dice ahí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? La gente primero, todo va por orden. Primero debe deleitarse en Dios. Dios debe ser el deleite primero. Después vienen las
lo demás, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Así es de que dice allí en el versículo 3, siempre siguiendo el orden, amados hermanos, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Amados hermanos, aquí cambia entonces un poco el enfoque. David cambia un poco el enfoque aquí, porque deja a los malignos y se enfoca en los justos ya, ¿verdad? Ustedes pueden observar eso. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás pues de la verdad. Entonces, ¿por qué motivo? Porque él cambia, digamos, el enfoque de lo efímero, de una efímera felicidad, ¿verdad? Ha estado explicando acerca de eso, de una felicidad efímera, corta, temporaria, y lo compara con el lenguaje al emplear la palabra hierba, haciendo alusión a algo perecedero, a algo corto, a algo efímero. Esa es, digamos, la figura de la palabra hierba empleada allí, con ese objetivo. La emplea con el fin de enseñar la brevedad de los bienes, de las riquezas, de la felicidad, de aquellos que ponen la confianza en las cosas de este mundo. Entonces, ahora cambia pues el enfoque de una felicidad efímera del impío a la dicha del justo. Confía, dice. ¿Qué es eso de confiar? Es descansar. Confía, es descansar con seguridad en el carácter de Dios. Confiar con seguridad en el carácter de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? Bueno, cuando hablamos del carácter de Dios, estimados hermanos, estamos hablando de su fidelidad, de su amor, de su soberanía, de su sabiduría, de su poder. Todos estos, estimados hermanos, son parte del carácter de Dios. No olvidemos que Dios es soberano y no olvidemos que Dios está en control de todo. ¿Verdad? Eso es. Entonces hay que confiar, hay que descansar con seguridad en el carácter de Dios, en su poder, ¿verdad? Y dice allí en el versículo siempre 3, y te apacentarás de la verdad, dice, confía y haz el bien. Además de confiar, dice, hay que hacer el bien, y habla de obedecer siempre. Cuando dice haz el bien, está hablando de una obediencia, de obedecerle siempre. Pues obedecer, cuando se obedece a Dios, amados hermanos, redunda en que siempre se hace el bien. No va a haber una persona que va a obedecer a Dios y va a hacer el mal. No. Toda persona que obedece a Dios siempre va a hacer el bien. Por eso lo secunda acá. Confía en Dios y haz el bien, ¿verdad? Y haz el bien. Y allí luego dice, y habitarás en la tierra. ¿Está hablando de qué? Está hablando, estimados hermanos, de estabilidad. Está hablando de provisión. Está hablando de cuidado. Está hablando del cuidado eterno de Dios, de aquel cuidado, de aquella provisión, de aquella presencia eterna que tendremos con Dios, ¿verdad? En una tierra nueva, en una tierra donde ya no van a haber deportaciones, en una tierra, estimados hermanos, donde ya no va a haber racismo. Está hablando de esa tierra donde no va a imperar la maldad, donde no se va a ver gente enmascarada, donde no se van a ver pandilleros,
Se está hablando donde no va a haber envidia, no va a haber odio. Esto no es una, digamos, una idea, digamos, sin sentido. Es una enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel a lo que dice, a lo que promete. Dios no nos va a engañar. Dios no va a engañar a aquel o a aquella que confía en Él. No lo va a engañar, amados hermanos. Si las promesas de Dios se han cumplido antes, miles de promesas se han cumplido y están muchas pendientes, entre ellas el habitar en una tierra donde ya no habrá muerte, dice Apocalipsis 21:4. 21:4 en algunas ocasiones yo se los he leído acá, amados hermanos. Ese texto pues yo lo aprendí en 1982. Dice allí 21:4 de Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de los justos, de los que hemos creído en Cristo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a ser cosa del pasado ya. Las lágrimas que hoy podríamos tener van a ser cosa del pasado, hermanos. Ya no va a haber esas frustraciones. Entonces habitarás en la tierra. Está hablando de eso, de estabilidad. Está hablando de provisión. Dios proveerá de todo en esta tierra, del cuidado eterno. Te apacentarás de la verdad. Y habla de un alimento saludable. Te apacentarás de la verdad. ¿Qué es esto de apacentar? Habla de cuidado y de alimento. Cuando un pastor apacenta, ¿el qué está haciendo? Está cuidando, vigilando y alimentando a las ovejas. Eso significa la palabra apacentar. Cuidado, alimento, alimentar. Y dice, entonces allí está hablando, dice, te apacentarás de la verdad. Allí no va a haber basura de enseñanza. Hoy en día estamos siendo invadidos por tantos falsos maestros que invaden con mentiras, que invaden con engaños. Hoy en día, en las redes sociales o en los diferentes centros de enseñanza, sale tanta putrefacción de enseñanza. Pero en aquel entonces no, vamos a ser apacentados por Dios mismo, quien es la verdad. Te apacentarás, dice acá, y te apacentarás de la verdad. De la verdad, allí solo va a haber la verdad. Allí no va a haber quien nos engañe. ¿Quién le gusta vivir en la mentira? ¿Quién le gusta de que le mientan? A nadie le gusta que le mientan. No creo de que si yo pido acá de que levante la mano a aquel que le guste que le mientan, no creo de que alguien de ustedes levante. Porque si lo levantaran, pues bueno, había que preguntarse algunas cosas. Entonces, Dios, estimados hermanos, estará allí con nosotros. Sigue diciendo allí, en el versículo 4, deleítate. Y es lo que les decía, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Dónde está el deleite de la humanidad hoy en día? El deleite cuando no está en Jehová, estimados hermanos, entonces va a estar en otra cosa. Pero cuando el deleite no está en Dios, entonces, estimados hermanos, la gente no va a tener un deleite verdadero. David está recomendando, David como un hombre que vivió la vida piadosa, David fue un hombre que vivió su vida conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y él es el que está escribiendo eso. Él ya un hombre anciano está hablando con voz de autoridad. Pues ya se ha cruzado casi toda su vida, ya está en su vejez. Él lo dice en el versículo 25, joven fui y he envejecido. Entonces, un hombre lleno de Dios, si está recomendando el que
el hombre debe deleitarse en Dios es porque es la verdad. Deleítate, dice allí, en asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ojo, esto de que Él concederá las peticiones de tu corazón no se está refiriendo netamente o específicamente a asuntos terrenales. Hay que tener cuidado porque por allí es donde vienen las frustraciones. Pero sí, Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón, aquellas que estén alineadas, en sintonía con su voluntad. Hay que tener presente esto, ¿verdad? Si nosotros le pedimos que nos fortalezca en medio del dolor, ténganlo por seguro que Dios lo va a escuchar esa petición, porque está conforme al corazón de Dios. Dios es soberano y puede ser cualquier cosa. Alguien le puede pedir riqueza, pero es una petición que como que no está encaminada conforme a la voluntad de Dios. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de la lectura que tuvimos? Ahora bien, repito y quiero hacer énfasis en esto, no me vayan a malentender que yo estoy en contra de las riquezas. No se trata de eso. Estoy en contra de deleitarse primeramente en las riquezas y no en Dios. Eso es, hay que hacer esa aclaración, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos deleitamos, cuando el hombre se deleita primeramente en Dios, entonces Él responde conforme a su voluntad a nuestras peticiones, a las peticiones de tu corazón, dice el versículo 4, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Peticiones, como le digo, que están de acuerdo a su voluntad. Porque no siempre, digamos, la voluntad de Dios está asociada con las riquezas terrenales. No siempre. Ustedes bien saben que casi siempre los grandes hombres de Dios no fueron hombres que, no todos, hay algunas excepciones, pero no todos, la mayoría no fueron gente sobresaliente en educación, sobresaliente en riqueza, sobresalientes en los, digamos, en las ventajas terrenales. No, recuerde, el apóstol Pablo le dice a los de Corintio, vea, en el capítulo de Corintio, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, primera de Corintios, dice allí, porque, sí, me parece que dice, donde dice que no son muchos nobles, habla de eso, de que recuerda de que no son muchos, no dentro de entre ellos, no hay mucha gente. Allí está en el versículo 20. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. No, pero no es esa la parte que yo quiero enfatizar. Pero sí, ustedes lo han leído, hermanos, donde dice, no memorizar el versículo todavía, pero dice, les hace un recuerdo el apóstol Pablo a los corintios que recuerden que entre ellos no hay muchos nobles. Es decir, que no hay una gente destacada. La mayoría de la gente temerosa de Dios, la mayoría no tiene tantos bienes de este mundo. Amados hermanos, para ir finalizando, les dije que iba a hacer mención así brevemente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo y también del capítulo 39 del libro de Génesis. Hablando de Mateo 5, ya de todos nosotros es conocido, donde están las bienaventuranzas. Allí pueden observar ustedes que en todo este conjunto de enseñanzas que el Señor Jesucristo dio, allí solo habla de felices o bienaventurados. Pero esto es una paradoja. Bienaventurados los que sufren. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Que son bienaventurados. Bienaventurados los que son perseguidos.
Bienaventurados, y allí sigue diciendo, leamos lo que dice hermanos, el capítulo, Mateo capítulo 5, ya de todos conocidos, ¿verdad? Bienaventurados, dice allí, versículo 3, los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A veces ser manso trae sufrimiento, porque todo el mundo se quiere aprovechar, porque hay que darle otra mejilla. Y a veces uno no quiere dar, pues, la verdad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia es aquellos que anhelan el bienestar de todos, que impere la justicia. Y ahora por desear que impere la justicia, porque impere, estimados hermanos, digamos, el Estado de Derecho, por desear eso se sufre muchas veces. Ustedes bien saben, eso es así. Cuando uno actúa, entonces ya se metió en problemas. Pero la Biblia sí lo dice. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice allí en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores le trae problemas en muchas ocasiones. Ahora bien, del versículo 10 en adelante dice, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución. ¿Será que es bienaventurada una persona que padece persecución? Vea de que es un poco, podríamos decir un poco raro esto. ¿Cómo entender esto? Ser bienaventurado, ser feliz por ser perseguido por causa de la justicia, ¿verdad? Por causa de la justicia. Bienaventurados soy cuando, versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando dice por mi causa, por querer imponer el carácter de Dios acá, no es por tomar las armas y emprender una lucha armada acá terrenal, no se refiere a eso, sino es por querer imponer la justicia, porque se haga la voluntad de Dios, por hablar la verdad. Mucha gente no le gusta la verdad. Los poderosos pagan jueces, pagan abogados, tienen bufete de abogados para ocultar la verdad, ¿verdad? Tiran millones y los jueces tienen que doblegar la mano. Eso es lo que se vive acá en esta tierra. Pero en la nueva tierra no será así. Ahora bien, entonces, ¿qué lo que enseña acá el Señor Jesucristo? Lo que está enseñando acá, estimados hermanos, es que en esta vida no vamos a estar tan alegre acorde al patrón terrenal, pero somos bienaventurados por confiar en Dios, por confiar en Dios. Dice el versículo 11, con esto me despido de esta sección para hablar brevemente de José. Gozaos, versículo 5, aquí está, el que ríe de último, ríe mejor. Después de recibir azotes, después de ser perseguido, después de sufrir por la causa de Cristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sus hermanos también recibieron azotes en antaño, y eso así pasó. A Isaías lo aserraron según la tradición cristiana, a Isaías, a Habacuc, a Sofonías, a Miqueas, a Nahum, a Jeremías, a todos ellos, amados hermanos. A un profeta que no escribió, pero que también lo mencionan acá, lo mandaron a echar preso.
¿verdad? Porque dijo la verdad. Entonces Jesús le está haciendo este recordatorio. También, hermanos, no olvidemos, todos nosotros que hemos conocido ya la historia de José, no olvidemos todo lo que él vivió, ¿verdad? No olvidemos, pero solo quiero hacer alusión a 2 versículos. Capítulo 39 de Génesis, capítulo 39. Quiero, como ustedes ya saben de esto, cómo José fue maltratado. Pero José siempre estuvo temiendo a Dios. Siempre fue un hombre que estuvo con Dios. Un joven que se resistió, digamos, a todo lo que la maldad le invitaba. Entonces, por causa de vivir conforme al carácter de Dios, ya de todos ustedes es conocido, José vivió penurias. Y cuando se encontraba allí en cierto lugar, que después de que le vendieron, ustedes bien saben ya lo que pasó, solo voy a leer esto, lo que dije, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, ya ustedes ya saben de esto, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, ¿verdad? Se encendió del Potifar, el furor de él, y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? No lo puso en un hotel de 5 estrellas, lo puso en la cárcel donde estaban los presos. Me llama la atención el versículo, y hay que subrayar este versículo. Pero Jehová estaba con José. Eso es alentador. Pero Jehová estaba con José, aún en esas penurias, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Eso es bien importante. Cuando la Biblia está repitiendo, cuando uno estudiamos la Biblia, hermano, es de prestar atención a esas cosas, a frases, a palabras que se repiten, porque el escritor lo que quiere es eso, enfatizar. Y cuando se enfatiza algo es con el objetivo de que la gente aprenda aquello. Aprendamos entonces de la vida de José y aprendamos lo que él consiguió. ¿Qué fue lo que consiguió? Que la presencia de Dios estaba siempre con él. Así dice. Y dice que estaba porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El que ríe de último ríe mejor. Ustedes saben ya el desenlace de José. ¿Cómo lo vendieron? Lloraba, pero después se rió. El que ríe de último ríe mejor. Así es de que ahora, amados hermanos, solo quiero dejarles estas lecciones, por lo menos 5 lecciones. Y ya sí, hoy sí con esto finalizo. No permitamos que la envidia gobierne nuestra vida. Número 1, es una lección de todo lo que he estado hablando. No permitamos que la envidia gobierne nuestra vida. Número 2, miremos la vida desde la perspectiva eterna y no desde la vida temporal, ¿verdad? Mirámoslo desde la perspectiva eterna. Si es que vamos a tener cosas acá, no nos deleitemos en las cosas, en los bienes materiales de acá, porque si nos deleitamos en las cosas, en los bienes, en las riquezas que podríamos tener acá, si nos deleitamos en eso, entonces nuestro enfoque eterno va a cambiar y vamos a olvidar a Dios. Si es que vamos a estar viviendo en el sufrimiento, también no hay que enfocarnos en lo temporal, en lo efímero. Hay que enfocarnos en lo eterno, en el desenlace, ¿verdad? Así es de que miremos la vida desde la perspectiva eterna. Lo temporal no debe dictar o dirigir nuestra vida. Lo temporal no debe dirigir o dictar nuestra vida. Número 3, confiemos aun cuando no entendamos todo. Pues no olvidemos
que Dios está en control de todo. Amén. No olvidemos, aun cuando no entendamos todo lo que nos está pasando, porque si confiamos en Dios, Dios está en control de todo. Número 4, alimentémonos siempre con la verdad, pues lo que nutre la vida determina nuestra paz diaria. Si nosotros nos vamos a estar nutriendo con la mentira, estimados hermanos, vamos a ser malnutridos. Hay que nutrirnos con la verdad. No hay que escuchar a cualquier charlatán hoy en día, ¿verdad? Ni envidiemos grandes congregaciones con grandes cosas así. No, nada de esas cosas. A veces, no siempre, a veces no se está diciendo ahí la verdad. Y número 5, aprendamos a disfrutar de Dios. No solo a pedirle cosas. Recordemos que el deleite precede a la petición. Amén. ¿Verdad? Lo primero que todo ser humano debe hacer en su vida es deleitarse en Dios. Tenga o no tenga cosas de este mundo. Debe ser deleitarse en Dios. Y después vienen las peticiones. Hay que deleitarnos en Dios primero. Eso es lo que procede. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Deleítate a sí mismo. Número 1, deleítate a sí mismo en Jehová. Y después, ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que todo va en orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás o será añadido. Dios debe ser primero siempre en todo. Prestemos la atención a la letra del último himno que vamos a entonar. Dilo a Cristo, 418. Prestemos la atención a la letra para no envidiar a los malignos. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias a nuestro pastor por ese mensaje de esta tarde. Y voy a dar lectura a la lección verídica que está en sus boletines. Y dice: cuando Dios es el deleite en la vida, es señal de un corazón transformado. Pero la impaciencia y la envidia son señales de que hemos quitado la mirada de Dios. Amén. Bueno, vamos ahora entonces a entonar el último himno, que es el 418, Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo,
hermanos, hemos llegado al final del servicio. Vamos a ponernos de pie para despedirnos con una oración final. Gracias, Padre bendito, por habernos permitido estar reunidos un domingo más aquí. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que se hicieron presentes. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los segmentos en los que hemos aprendido de que no importa por la circunstancia en la que estemos pasando, tenemos que confiar en ti, saber esperar, Padre Santo, porque tú eres quien lleva el control de cada una de las cosas que pasan en nuestro alrededor, Padre Santo. Te pedimos, Padre bendito, que también bendigas a los hermanos que no pudieron estar con nosotros, que bendigas a los hermanos que nos están viendo o que nos verán por el medio digital, Padre bendito, que llegue una bendición a donde quiera que ellos se encuentren y que el mensaje de esta tarde haya sido también un mensaje de aliento, Padre Santo, para todos aquellos corazones que de alguna o de otra manera se sienten tristes y sienten que no hay salida, Padre Santo. Sabemos que sí la hay, que tú eres la salida a todo problema, Padre bendito. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos permitas estar el próximo jueves y domingo reunidos una vez más, todos juntos. En el nombre, Padre bendito, de tu Hijo Jesucristo. Amén.